Y saludamos ya a nuestros invitados. Maricruz Vicente es secretaria de Acción Social de Comisiones Obreras. Está en los estudios de Radio Nacional en Vitoria. Maricruz, buenos días. Hola, buenos días. Secretaria de Acción Sindical. Eso es. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué he dicho? Social, es que es otro sindical, compañero, entonces por no generar problemas. Lo siento, disculpe. Nada. Bueno, ¿qué situación, verdad, más complicada estamos viviendo, Maricruz? Pues hombre, yo creo que es la situación más complicada que hemos conocido nunca. O sea, no sé si generaciones anteriores a las nuestras pueden haber tenido, después de la segunda, de la guerra civil, situaciones similares a estas, pero desde luego en lo que conocemos nunca habíamos atravesado una situación de estas características, tanto en la repercusión que ha tenido, que es la más importante en cuanto al nivel de vidas que se han perdido en esta pandemia, la situación de enfermedad de muchísimas personas, pues también la incidencia que ha tenido en la situación económica y en consecuencia en el empleo y en las condiciones de trabajo. Aquí en Barcelona, Miguel Arenas, abogado laboralista y pertenece al colectivo Ronda de Barcelona. Buenos días, Miguel. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, estamos viviendo una situación complicada, como comentábamos con Maricruz. Imagino que llegan decenas de consultas. Yo diría centenares. Centenares. Es una situación absolutamente caótica. Nos estamos encontrando con que las empresas evidentemente no pueden subsistir, pero no solamente las empresas, sino los propios trabajadores se encuentran abocados a esas prestaciones de desempleo ante un SEPE en el que no contesta absolutamente nadie, y otras administraciones como puede ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el propio Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña con la Renta Garantía de Ciudadanía, o el INS con el propio ingreso mínimo vital que se anunció en mayo, se encuentran absolutamente desamparadas y sin ningún tipo de respuesta. Y ya luego a nivel laboral el tema de los despidos y las finalizaciones de contrato antes de lo que tocan, pues están siendo una cosa muy corriente. ¿Están siendo habituales? Sí, mucho. Mucho. Y despidos colectivos, no se va a decir expresamente que sea la causa COVID, sino siempre serán causas normalmente de carácter económico, pero nos encontramos con que se están produciendo muchísimos despidos. Vamos a hablar de todo ello esta mañana también. Y aquí también en los estudios de Barcelona, Jordi Diosdado es abogado, asociado senior de Deloitte Legal y profesor de OBS Business School. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, la crisis que estamos viviendo va a cambiar completamente las relaciones laborales. Sí, Jordi. Sí, sin duda. Yo creo que todo lo que estamos viviendo hoy en día y la necesidad de adaptarnos tan rápidamente que hemos tenido, pues casi sin ningún tipo de preaviso, pues espero que muchas de ellas nos sirvan como base para aprendizajes futuros que yo creo que sí que pueden llegar a ser positivos. ¿Sí? Cuestiones como el teletrabajo, el trabajo a distancia, pues sí que creemos que ha de ser quizá la base, ¿no? Pues, por ejemplo, el Real Decreto que se ha publicado pues en septiembre, es el 28/2020, el cual sí que regula el teletrabajo, pues sí que creo que puede ser pues el inicio de unas nuevas relaciones laborales, de unas relaciones laborales del futuro que nos deberían servir para hacer las cosas un poco mejor. Vamos a empezar analizando con vuestra ayuda las medidas de las que hablaba al principio, empezando por la prórroga de los ERTE. Maricruz, ¿es una buena noticia la prórroga de los ERTE? Hombre, pues sí. Sí, sobre todo, ¿qué va a pasar? Digo, evidentemente es una buena ayuda, pero ¿qué va a pasar cuando no haya más prórrogas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la ventaja o lo bueno que si algo bueno puede haber tenido esta pandemia es la forma en la cual se ha tratado esta cuestión. Primero, porque creo que todos los acuerdos que se han producido, o la inmensa mayoría de los acuerdos que se han producido durante este tiempo, que ha sido un trabajo de prácticamente elaborar una legislación paralela a la que existía para poder afrontar esta situación extraordinaria, han sido en el ámbito del diálogo social. Se han producido con un acuerdo importantísimo entre los empresarios, los sindicatos y el propio gobierno, con lo cual creo que son medidas que tienen una mayor importancia por este hecho. En segundo lugar, los ERTEs han salvado millones de puestos de trabajo en nuestro país, y también creo que han sentado las bases para poder establecer también medidas de este tipo en épocas que no sean extraordinarias como la que estamos viviendo. Y en tercer lugar, creo que han dado protección a millones de trabajadores. En los peores momentos se llegó a estar casi en 3.400.000 personas que estaban percibiendo prestaciones por desempleo a través de las medidas extraordinarias que se plantearon. Y en segundo lugar, creo que también han servido para mantener a miles de empresas en nuestro país. Podemos Está decir claro entonces, que esta situación se ha ido
adaptando a cada momento, sí. Y una vez que finalice o que lleguemos al 31 de mayo, pues efectivamente las mismas partes, sindicatos, empresarios y gobierno tendremos que seguir analizando cómo está la situación, cómo ha evolucionado la pandemia y qué necesidades va a haber a partir de ese momento. No, iba a preguntarle si los trabajadores efectivamente entonces están bien protegidos. Bueno, yo creo que se han introducido elementos muy importantes, como es que no se exija a las personas trabajadoras tener el periodo de carencia que se exige habitualmente para acceder a las prestaciones. Esto ha tenido una situación muy positiva de cara a los trabajadores eventuales, fundamentalmente. También a aquellas personas que han estado ya más de 6 meses en ERTE, se les sigue manteniendo la prestación del 70%, en lugar de haberle bajado al 50%. Creemos que es un elemento también muy, muy positivo, y que una parte muy importante del periodo que se ha consumido de desempleo se considere como contador a cero, es decir, se considere como no consumido, y que lo que se haya consumido a partir de octubre solamente se tendrá en cuenta a los expedientes que se produzcan o a las situaciones de despido que se produzcan después de enero del año 2022. Maricruz, por lo tanto, creo que hay una protección importante. Sí, pero perdona, Maricruz, pero claro, a mí ya me gusta que se haya frenado la destrucción del empleo con los ERTES, eso está muy bien, y las medidas que se han tomado a favor de esos trabajadores que están incluidos en ERTES, como poder acceder, como dices, sin periodo de cotización, el no descuento, el no consumo, etcétera, etcétera, o esa mayor base reguladora a partir de los 6 meses. Pero hay un desagravio comparativo con todos aquellos trabajadores que están siendo despedidos sin estar acogidos a ERTES. Yo creo que aquí el gobierno tendría que tomar las riendas y tomar una decisión y decir, la reforma del 2012 del señor Rajoy supuso una reducción en las prestaciones de desempleo. Pues todos los trabajadores que estén en esa situación, en esta crisis, que cobren todos el 70%, y eso no se está haciendo. Y sí que están consumiendo, y sí que tienen una menor base reguladora, y sí además se están viendo abocados a buscar un trabajo que hoy es imposible de encontrar. Y comentaba Jordi... Y luego, déjame solo una pregunta. ¿Los ERTE están llegando? ¿Están llegando en qué sentido? Si se están cobrando. Hay gente que sí, hay gente que no. Claro, porque a nosotros la nos inmensa llegan mayoría de los correos electrónicos de gente a quienes no les llega. Incluso gente que sí que está cobrando. Y entiendo que también en el colectivo Ronda también llegan muchos trabajadores que no lo están cobrando, ¿no? Quejas todos los días para poder tramitar. Lo digo también para los oyentes que están ahí escuchándonos al otro lado, ¿no? Que parece que los ERTE sean la panacea de todo esto. Evidentemente, sobre el papel sí, pero luego si no se cumple, ¿no? No, es efectivamente. Y idéntico caso está ocurriendo con el cese de actividad de los autónomos. Las mutuas sí lo están pagando, pero el gobierno está recontando en cada Real Decreto Ley que dentro de unos meses podrán revisar y declarar como indebidas todas las prestaciones que se generen si consideran que no se adecuaban a lo que están pidiendo. Y son requisitos bastante duros y bastante complicados de entender. Hay hasta 5 tipologías diferentes de cese de actividad para los autónomos ahora mismo, y es un auténtico galimatías entender la legislación de urgencia que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Yo creo que sí que estamos en un momento en que, como apuntaba Jordi, hay cambios, pero no se está legislando correctamente. El Real Decreto Ley sobre el tema del teletrabajo ni aborda la problemática COVID, porque no la está abordando, y nos está derivando a la negociación sindical. ¿Qué pasa si no hay negociación sindical? Nos encontramos ahora en un lugar bastante complicado para poder regularlo. No, precisamente como hablabas, la normativa del teletrabajo excluye toda la situación COVID, es decir, excluye todo aquello que ya se estuviera actualmente pues llevando a cabo en el teletrabajo, ¿no? Yo creo que como apuntas, como hemos apuntado todos, yo creo que nos encontramos en una situación absolutamente excepcional, una situación en la que no solamente es la regulación que se está dictando actualmente, sino en todos aquellos desarrollos, todas aquellas aclaraciones que después de cada uno de los reales decretos, después de cada una de las normas, pues diferentes administraciones tiene que sacar para poder interpretar exactamente cuál es esa regulación, ¿no? Y yo creo, por lo que estáis comentando, que no solamente va a ser un periodo corto, sino que todo aquello que durante los próximos meses, más allá de la legislación, va a haber toda una parte de desarrollo jurisprudencial, es decir, qué van a decir los jueces al respecto. Ya hay algunas sentencias que están interpretando alguna de estas cuestiones, y luego cómo va a interpretarlo las diferentes administraciones, ¿no? Pues hablábamos antes de la Tesorería General de la Seguridad Social, o incluso, pues como decías, el SEPE, ¿no? De cómo está respondiendo a toda esta situación. Maricruz. Sí, vamos a ver. Yo está claro que
los ERTEs no son la solución a todos los problemas que se han planteado en esta situación extraordinaria. Por una parte. En segundo lugar, creo que tenemos que poner en valor el esfuerzo que se ha hecho por parte del Estado en intentar paliar todas las situaciones que se han originado con esta pandemia. También creo que los trabajadores y las trabajadoras del SEPE han hecho un trabajo de felicitar, porque efectivamente gestionar en menos de un mes prácticamente, cuando se produjo la avalancha de ERTEs, más de 3,5 millones de expedientes. Es una brutalidad. Creo que es una brutalidad, sí. Y creo que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que han tenido problemas para cobrar esos expedientes. Cualquier problema que surja es un drama, sin ninguna duda, sí. Pero es que decir que es un porcentaje muy, muy, muy pequeño el que se ha producido, teniendo en cuenta cuál ha sido la realidad que se ha Miguel, la realidad que se ha vivido en el estudio de Barcelona. Discrepo absolutamente. No es una minoría. Es un 0% o sea, los resultados están ahí. Y también hay que tener en cuenta una realidad, y es que la norma lo que exigía en todos los casos es que son las empresas las que están obligadas a presentar los expedientes de manera colectiva, y es cierto que algunas empresas no han hecho bien los deberes, y eso ha repercutido directamente en los trabajadores y en las trabajadoras, y eso es una realidad, y es cierto. Por lo tanto, los ERTEs que han llegado bien presentados, de acuerdo con la norma, insisto, es un porcentaje del 0%, prácticamente del 0,5, muy bajito, el que ha tenido problemas, y insisto, cada persona que no ha tenido bien resuelto el problema es un drama, y es una situación complicada, que sin ninguna duda hay que intentar mejorar también los servicios públicos de empleo, porque además hay que decir que esta crisis nos pilla en una situación donde prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, especialmente las oficinas de empleo, los servicios públicos de empleo, estaban bajo mínimos. El Partido Popular los dejó prácticamente en el chasis, y ha habido que reforzar de una manera con carácter de urgencia toda esta situación para poder abordar una avalancha que no ha tenido ningún precedente en nuestro país. Y evidentemente, después de los ERTES, tiene que haber otra medida de ayudas para poder afrontar esta situación. Esas oficinas funcionan como en los años 90 y estamos en el siglo XXI. Bueno, pues no se había hecho ninguna... La tecnología nos podría ayudar. No se había hecho ninguna inversión, claro. Y efectivamente los recortes tienen consecuencias, y tienen consecuencias siempre para las personas peor situadas en la sociedad. Bueno, vamos a escuchar un ejemplo. Al hilo de todo este asunto, esta semana saltaba de las redes sociales al telediario el caso de una joven de Alicante que denunciaba haber sido despedida por negarse a teletrabajar estando de baja por COVID. Me dijo que tenía que teletrabajar, que no se podían permitir el estar pagando a alguien sin que trabajase. Y nada, yo le dije eso, que no iba a teletrabajar, y entonces al ratito me llamó y me dijo que me rescindía el contrato. ¿Casos como este? ¿Hay muchos, Miguel? Pues cada vez más. Si nos encontramos con una problemática enraizada con el COVID, con el tema del teletrabajo, que evidentemente no se puede imponer, siempre tiene que haber acuerdo entre las partes, pero nos encontramos con esa contradicción de la propia normativa. Hay un Real Decreto Ley, el 26/2020, que habla específicamente de las situaciones que hay que tener en cuenta en prevención de riesgos laborales, y una de ellas es la organización del trabajo. No habla de teletrabajo, pero sí habla de la organización del trabajo y evitar que puedan confluir en ciertos periodos en el propio centro de trabajo muchos trabajadores, usuarios y clientes. Y eso muchas veces la salida tiene que ser el teletrabajo, pero no puede ser impuesta. Voy a hacer preguntas muy concretas. ¿Te pueden obligar a teletrabajar estando de baja por COVID? Estando de baja no se puede obligar ni a teletrabajar, ni por COVID, ni a estar presencial. Para nada, es fraude. Pero claro, ¿te pueden despedir si te niegas a trabajar estando de baja? No, no te pueden despedir. Ese no puede ser el motivo. O sea, esta chica que hemos escuchado tiene toda la razón del mundo. Toda. Lo que ocurre es que tenemos un sistema, y antes lo contaba la compañera, lo contaba Maricruz, la reforma laboral, los recortes de la época roja hicieron mucho daño, y si recuperamos los salarios de tramitación, si recuperamos la indemnización al módulo de 45 días, pues a lo mejor el empresario se lo tiene que pensar dos veces antes de efectuar un despido que puede ser calificado como improcedente. Sí, aquí, si me permitiese, el propio Real Decreto del Trabajo a Distancia prohíbe precisamente tomar cualquier tipo de decisión en contra del trabajador que se niegue o que no esté de acuerdo al trabajo a distancia, ¿no? Pero no es valiente el Real Decreto en decir que sería nulo en ese caso. No lo dice. No lo dice. No. Es como la prohibición de despedir en los ERTEs. Bueno, el legislador manifiesta, pero no es valiente y no toma la decisión de legislar que serán nulos ese tipo de despidos o ese tipo de situaciones. Bueno, es lo que hablaba anteriormente. Bueno, es que yo creo que la norma tampoco puede llegar hasta allí. Yo creo que tenemos una norma de teletrabajo
yo creo que muy moderna, muy adaptada a las circunstancias y sobre todo una cuestión importantísima, es que parte de la situación de voluntariedad. Y eso es un hecho incuestionable y que lo hemos intentado además en el proceso de negociación tenerlo muy en cuenta. Sí, es cierto que en estos momentos, alguien lo comentaba, hay una situación que está excepcionalizada, que es la situación COVID, por una circunstancia que bueno, lo plantearon los empresarios, tenían cierta razón, y es que efectivamente en el momento en el que se produce el Real Decreto 8, donde una de las recomendaciones es que la gente teletrabaje, las empresas también se encuentran con dificultades para poner a disposición de las personas teletrabajadoras todas las necesidades que tiene para desarrollar su trabajo. Pero en estos momentos estamos en una situación diferente. Ya no hay una norma que obligue a teletrabajar. Nos ha cambiado el discurso. Solo un año antes estábamos hablando del derecho de los trabajadores a su intimidad en el uso de material informático por parte de la empresa y a la desconexión digital. Pero y sin embargo eso ha desaparecido. Muy No, para nada. En el Real Decreto, el derecho a la intimidad es una de las cuestiones fundamentales. Cada día, el derecho cada a la consulta son digital. Gente que recibe continuamente mails fuera de horario, que recibe WhatsApps fuera de horario, que recibe mensajes en Telegram fuera de horario. Una cosa es que las empresas no cumplan la norma, una cosa es que las empresas no cumplan la norma y otra cosa es que la norma lo permita. La norma no lo permite. Pues por lo tanto, efectivamente, pues habrá que reclamar y habrá que recurrir. Pero la norma no lo permite. Por lo tanto, no podemos confundir a los oyentes y a las oyentes. Yo creo que la norma en eso es bastante importante. Y luego hay una serie de cuestiones que efectivamente hay que desarrollar en cada uno de los centros de trabajo. En estos momentos la negociación colectiva está en una situación compleja también, pero bueno, hay convenios importantes que también se están negociando. Incluso pues ayer conocíamos, o antes de ayer, el acuerdo del convenio de banca, por ejemplo, de toda la banca de España, un convenio potente e importante, donde una de las cuestiones fundamentales en lo que yo he podido mirar del convenio es lo bien que se regula el teletrabajo en un sector muy propio a que desarrolle el teletrabajo, igual que el convenio de cajas de ahorros, que también se ha negociado recientemente y donde se ha adaptado perfectamente la normativa. Por lo tanto, hay un trabajo además que desarrollar en el ámbito de los convenios colectivos. Claro, pero he leído que hay muchas quejas de trabajadores que aseguran que han teletrabajado durante meses sin problemas y que ahora las empresas están negando esa posibilidad, ¿no?, cuando hay condiciones para llevarlo a cabo. No sé si las empresas están acostumbradas justamente a la presencialidad de los trabajadores, ¿no?, y por eso no están dispuestos. Bueno, partimos de la voluntariedad para ambas partes. Por lo tanto, efectivamente, el que se pueda que ese derecho que está recogido en la norma se aplique, posiblemente ahí va a tener que jugar un papel determinante también la negociación colectiva, pero efectivamente es voluntario para ambas partes. Y si hay que teletrabajar, pues habrá que ponerse de acuerdo en el ámbito de la empresa para ver exactamente qué puestos son teletrabajables, cuáles no, que no exista ningún tipo de discriminación, que lo establece perfectamente también el Real Decreto de Ley de Teletrabajo. Por lo tanto, yo creo que es una ley que asegura y da muchas garantías, pero también deja una parte muy importante para la negociación colectiva, para la negociación en el ámbito de la empresa y a la voluntad de las partes. Con lo cual creo que es una combinación buena para que la ley pueda resolver muchos problemas. Miguel, llegan muchas consultas, entiendo, de trabajadores, también de empresarios. No, o de pequeños empresarios, digo, ¿eh? No, en nuestros despachos que no llevamos ni pequeños ni grandes empresarios, solamente asesoramos a trabajadores. Sí que me gustaría hacer una puntualización con el tema del teletrabajo, porque parece que sea la solución a todos los males, y el teletrabajo también, lo estaba apuntando antes, comporta problemas. He hablado del derecho a la desconexión digital, que no está bien regulado, y eso que ya se incidió en ella en el año 2019, pero también está el tema de la prevención de riesgos laborales. Una persona que está teletrabajando es una persona, normalmente, y no digamos si es mujer, os escuchaba hace un momento, el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral puede llegar a ser un gran problema y hacer excesos de jornada absolutamente terribles, o tener que compaginar la utilización de los medios informáticos con el resto de niños u otras personas que pueda haber en el domicilio. Y eso, el Real Decreto Ley, es algo que pasa muy por encima. Sí que habla de se tendrán que evaluar los riesgos ergonómicos, se tendrán que evaluar los riesgos psicosociales, y siempre que el trabajador, si se presta en su domicilio, de su autorización para que se pueda realizar in situ, y si no, pues él tendrá que dar los datos para que se pueda hacer esa evaluación. Pero nos estamos encontrando ya con problemas de carácter mental y con problemas de carácter físico, túneles carpianos, epicondilitis, personas con un estrés absolutamente desmesurado como consecuencia del teletrabajo. Cuidado,
insisto en la idea, el teletrabajo no es la solución a todo. Hay mucho que aprender entonces, ¿no, Jordi? Sí, pero yo creo que aquí habría que diferenciar el teletrabajo que hemos vivido hasta ahora, que es una situación excepcional, es una situación de COVID donde nadie estaba preparado, no estábamos preparados, y otro es el teletrabajo, como decía Maricruz, que tenemos que empezar a caminar a partir de ahora. A partir de ahora es una ley nueva, que efectivamente estoy de acuerdo en que es muy mejorable, pero también regula muchas cuestiones que eso es muy positivo que sirva como base para unas relaciones laborales del futuro, unas relaciones laborales nuevas, donde aprovechemos realmente pues esas mejoras, esas cuestiones tecnológicas, ¿no?, que hablábamos hace un momento, que sí que nos pueden servir para un futuro, y efectivamente se tienen que mejorar muchas cuestiones. Se tiene que mejorar pues la desconexión, que es una cuestión que sí que está regulada, pero quizás sí que se debería regular algo más, sí que se debería pues tomar más en consideración cuestiones de prevención de riesgos laborales, pero es lo que decía, puede ser una buena base para empezar a caminar ahora en el futuro, y luego todos somos conscientes, al final una primera norma pues siempre tiene defectos que luego se tiene que ir mejorando pues a través de reglamentos o a través de cualquier otro tipo de técnica legislativa que nos permita pues ir mejorando y ir profundizando más en estas cuestiones. Y en cualquier caso, en plena pandemia o en estos meses tan complicados, en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, entiendo, Maricruz, que las relaciones laborales deberían ser más flexibles, ¿no? No sé si lo son ahora, pero deberían ser más flexibles, ¿no? Bueno, yo creo que la flexibilidad depende cómo se regule, es positiva, pero tiene que ser positiva para ambas partes, tiene que ser flexible para ambas partes. Por lo tanto, la flexibilidad, que es un elemento clave y necesario en las relaciones laborales, tiene que ser una flexibilidad siempre negociada. Quería hacer una referencia al asunto anterior relacionado con la conciliación, porque este sí que fue uno de los elementos de debate en la mesa de negociación. Esto es fundamental. Y nosotros llegamos a la conclusión de que no deberíamos de ligar en ningún caso el tema del teletrabajo a la conciliación. El teletrabajo no se puede interpretar o entender como una norma más de conciliación. Puede ayudar a conciliar, no hay ninguna duda, pero desde luego no se puede entender como una norma más de conciliación. Las personas que teletrabajan tienen que tener los mismos derechos a la conciliación que tienen las personas que trabajan presencialmente. Por lo tanto, creo que hay que saber diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de conciliación y cuando hablamos de teletrabajo, y por eso no nos pareció en ningún caso oportuno ligar el teletrabajo a las medidas de conciliación. Al final los trabajadores, Miguel, consiguen lo que quieren. No, cada vez es más difícil. ¿Sí? Se está hablando de flexibilidad, ya era una palabra que aparecía en la época de Rajoy, la flexiseguridad, se hablaba, ¿no? Para que tú conserves tu empleo, pues tienes que ceder. Pero claro, vamos cediendo, y nos encontramos hoy con esa uberización del sistema de relaciones laborales, como por ejemplo con el tema de los riders, se ha dicho expresamente que es relación laboral, y como siguen habiendo numerosas fuentes que dicen, no, hay que regular esa nueva relación entre estos trabajadores y sus empresas. No hay que regular nada. Estatuto de los Trabajadores, relación por cuenta ajena. Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿eh? Yo creo que en poco más de una semana seguramente tendremos una modificación del Estatuto de los Trabajadores para regular esta situación, para adaptar la legislación española fundamentalmente a la sentencia del Tribunal Supremo, donde estas personas de plataformas que trabajan a través de plataformas digitales tengan reconocidos sus derechos como trabajadores por cuenta ajena. Estamos en un proceso de negociación, intentando que una vez más pues haya acuerdo entre todas las partes. No sé si será posible que haya un consenso dentro de la mesa de diálogo social, pero desde luego estamos dispuestos a que efectivamente no solamente esa sentencia, que ha sido muy importante, se quede ahí para que sirva de referencia, sino que consideramos que es importante modificar el estatuto para que realmente estos trabajadores, estas trabajadoras tengan reconocidos sus derechos como trabajadores por cuenta ajena. Bueno, ya lo deberían tener. El Estatuto de los Trabajadores es el que ha aplicado el Tribunal Supremo para reconocerle precisamente la relación laboral. Pero no queda nada claro en el Estatuto, como bien sabéis, y ha habido, por eso te digo, el Supremo finalmente ha dictaminado, pero en el recorrido que ha habido de montón de sentencias, pues resulta que unos han dicho una cosa y otros han dicho otra. Por lo tanto, en fin, muy claro no debe de estar la cosa, ¿no? Bueno. Por lo tanto, yo creo que en breve tendremos una modificación del Estatuto que no genere ningún tipo de duda que estas personas son personas trabajadoras por cuenta ajena. Bueno, charlamos con los oyentes e irán surgiendo otros asuntos relacionados con todo esto. Vamos allá. Participa en directo. 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales.
o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es. Las 10:32, 9:32 en Canarias. Empezamos en Madrid. Francisca, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. ¿Cómo estáis? Gracias por el programa. Nada, al contrario. Os oigo todos los fines de semana. Muchas Felicitaros. gracias. Mira, te cuento. Yo trabajaba en un comercio, han cerrado y he estado cobrando el ERTE hasta septiembre. Esta familia se marchó, eran de fuera. No he cobrado despido. Llevo desde septiembre sin tener ningún ingreso en mi casa. A 2 años de jubilarme y bueno, sin posibilidades de encontrar trabajo ya. Entonces estoy con un futuro muy negro, estoy muy deprimida, muy sin ver salida de nada y por favor que hagan algo que nos ayude, no lo sé. Yo tenía un negocio, lo tuve que cerrar porque no me funcionó. Aquí llevaba 6 meses trabajando en esta empresa y bueno, llegó el COVID, ya no lo han podido sostener, han cerrado y como te digo, estoy 4 meses sin ingresar nada en mi casa y bueno, desesperada. No me extraña. Muchas gracias. No me extraña. Nada, al contrario. Gracias por contarnos su caso. Gracias. Muchas gracias, Francisca. ¿Qué le podemos decir, Miguel? Pues evidentemente que está en una situación problemática y además ha apuntado un tema que también yo creo que está de actualidad y del que se están hablando las cosas que creo que se está cambiando el enfoque y es el tema de la jubilación, porque se está hablando de la posible incremento de la base reguladora de 25 a 35 años y se olvida un tema que para mí es mucho más importante y aquí la brecha de género es absolutamente brutal, que es el acceso a la jubilación con 67 años, que es en el camino que estamos. Hacerle a la gente que se jubila con 67 años, para mí es, lo digo así de claro, es robarle 2 años de pensión. ¿Por qué? Porque las carreras largas de cotización sí pueden jubilarse con 65. Francisca no nos ha dicho el tiempo que tiene cotizado, pero seguramente será de esas personas que tengan que jubilarse más tarde por la falta de años de cotización, que insisto, en materia de género, cuando eres mujer, las carreras de cotización son muchísimo más cortas y mucho más difícil acceder a la misma. No sé si Francisca tendría derecho o no, si reclamó o no contra esa decisión empresarial, que es lo que debería haber hecho, pero sí que hay subsidios para poder intentar llegar. Eso sí que Pedro Sánchez lo recuperó, un subsidio para mayores de 52. Yo creo que aquí Francisca ha puesto sobre la mesa dos temas que son bastante relevantes, ¿no? El hecho de que ella tuviera un negocio, que incluso el negocio donde estaba trabajando pues no ha podido subsistir, y su propia situación personal, ¿no? Yo creo que aquí el drama que estamos viviendo está afectando tanto a pequeñas empresas y a empresas incluso más grandes y a los propios trabajadores. No sabemos qué tipo de contrato tenía también, si indefinido o temporal, pero en todo caso yo coincido con lo que habéis comentado. Tendría que haber recurrido ese despido y no sé si tendría derecho a prestación por desempleo o no, pero en todo caso tendría derecho a la prestación asistencial y a subsidio para mayores de 52 años, que en cuanto a bases de cotización pues se mantiene, se mejoraron también con el acuerdo de hace 2 años y bueno, por lo menos esa situación a efectos sobre todo de tener una prestación económica. Ese es el subsidio, no es esto, pero sin embargo el tema de la cotización en estos momentos es terriblemente importante. Seguimos en Madrid. Raúl, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias por permitirme intervenir. Nada, al contrario. Vamos a ver, yo llevo 11 meses prácticamente intentando contactar con el SEPE vía telefónica. Imposible. 11 meses. Jamás el teléfono está completamente noqueado o no atienden. Que dicen que te pasan con un agente, no te pasan con nadie. Con lo cual, pues que digan que no atienden al teléfono. Segundo, si yo pido una cita de asistencia presencial, como mínimo son 3 meses y medio, 4 meses, ¿vale? Para que te atiendan. Si pido cita presencial y trato de hacer una solicitud de una prestación por desempleo vía telemática, no te lo permiten porque tienes ya una cita presencial. Con lo cual, me parece completamente ilegal que si tengo una cita presencial a 4 meses o 3 meses y medio y no puedo hacer una gestión telemática, ya lo tuve que hacer para pedir un subsidio extraordinario, con lo cual pierdo la cita presencial. He mandado 4 correos para pedir información a qué tengo derecho. Sé que tengo derecho al RAI y a varias cosas. No me han contestado después de más de 6 meses y 4 correos enviados. En segundo lugar, también, después de agotar el paro, yo terminé de trabajar en febrero del año pasado, me concedieron 4 meses de desempleo. Resulta que hubiera tenido acceso a la ayuda extraordinaria de 6 meses, ¿vale? Resulta la página bloqueada día y noche, con lo cual no pude solicitar esto. Les pido información al respecto, no te dan información ninguna. Si tienes cita presencial, no te permiten hacer gestiones de solicitud telemática.
y luego no contestan a ningún correo. Entonces yo lo que planteo es que tendríamos que hacer una denuncia colectiva, todos los usuarios de este servicio, porque realmente no nos están dando el servicio que nos tendrían que dar. O sea, nosotros estamos pagando impuestos, estamos pagando tal, y resulta que luego, ¿qué servicio nos ofrece la administración pública a los trabajadores? ¿De acuerdo? Pues ahí queda la pregunta, a ver si lanzada al aire. Y tienen la obligación de responder a la gente. Y luego otra cosa. Sí, rápido, Raúl. Multitud de casos de gente que no ha cobrado el ERTE desde marzo. Con lo cual, si no tuviera la novia que trabaja, si no tuvieran ahorro, ¿qué es lo que están consiguiendo? Que la clase trabajadora y la clase media se gaste sus ahorros y nos quedemos con el culo al aire. Es parece lo que le interesa al Estado y al sistema capitalista bastante sinvergüenza, que en realidad es el que nos gobierna. ¿De acuerdo? Raúl, muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias a vosotros y oye, que me encanta tu programa. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, buen día. Y hasta otra. Bueno, la situación es complicadísima, muy complicada y de difícil solución, pero en cualquier caso la administración debería hacer algo. En Barcelona, Leonor, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, yo quería decir una reflexión que se me ha ocurrido desde el principio. Yo estoy en ERTE, por supuesto, pero nunca oigo en los medios de comunicación una reflexión. ¿Por qué, si hay sectores como el mío, que trabajo en comercio, más que nada dedicado al turismo, hemos estado tan perjudicados y vamos a seguir estando? Siempre se habla de que el Estado ha de ayudar a estas personas, pero nunca oigo la reflexión de por qué, si el Estado somos todos, toda la gente que ha continuado trabajando sin problemas, y le hablaría de muchísimos sectores, porque entre todos este grupo que no ha tenido ningún perjuicio, no dicen, bueno, pues vamos a reducir nuestros ingresos un 3%, un 4%, no, siempre los mismos sectores son los que nos sentimos que con nuestro dinero, porque lo estamos dejando de ganar o incluso perdiendo, vamos a ser siempre los perjudicados, porque esto va para largo. No sé si me he explicado correctamente. Perfectamente. O sea, nadie en otros países, pero es que incluyo a políticos, a sindicatos, a toda la gente se abre la boca a criticar que el Estado. No, el Estado somos todos y el dinero no sale debajo de las piedras. Cada uno en su bolsillo podría dedicar un poco para ayudar al Estado a pagar todas las cosas que tiene que pagar. Pues ahí queda, Leonor, muchas gracias. Me extendería más porque tengo más argumentos, pero me han pedido que sea breve. Nada, sí, pedimos brevedad siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Leonor, adiós, muchas gracias. ¿Qué podemos decir a eso? Pues mira, es una discusión que tenemos encima de la mesa ahora mismo con los youtubers marchando a Andorra, ¿no? Eso es la solidaridad, los impuestos progresivos. Que también es vergonzoso, ¿eh? Vergonzosísimo, ¿vale? Pues ahí está, ¿no? El que más gane, pues que más tribute, evidentemente. Está claro que yo creo que los trabajadores y las trabajadoras especialmente contribuyen con lo que le corresponde y creo que tienen poca escapatoria a no pagar sus impuestos, y que la forma de contribuir con el Estado y de contribuir para que las personas todas podamos tener determinados servicios es a través de los impuestos. Y aquí hay un debate de fondo que habrá que afrontarlo más pronto que tarde, y es la necesaria reforma fiscal que necesita este país, y que donde efectivamente, como comentaba el compañero de mesa, pues el tema de la elusión fiscal es uno de los grandes problemas que tiene este país, y también pues tenemos que efectivamente garantizar que quienes más tienen más pagan, pero que sobre todo todos paguemos en relación a lo que nos corresponde. Laura, Barcelona, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, adelante. Primero, muchísimas gracias por el programa. Nada. Y Carlos, por lo positivo, profesional, cercano. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Positivo intento serlo, pero la situación es tan complicada. Cercano y profesional, la verdad. Gracias. Que es un placer. Bueno, yo llamaba porque respecto a este tema, acabo de hacer 60 años, me he quedado en el paro pues a causa de la pandemia, porque soy entrevista en el sector de empresas de eventos internacionales y tal. Entonces, yo comprendo que la situación es muy difícil, las ayudas, que es una situación que sobrepasa cualquier gobierno, más por las condiciones que ya teníamos de recortes anteriores de otros gobiernos en muchos aspectos, pero claro, yo veo que la franja de edad de mi situación es muy complicada, es muy triste. O sea, yo por más que intento pensar, Laura, no quiero ponerme la etiqueta de víctima social, pero tengo que coger cada día una cantidad de energía para intentar encontrar trabajo, reinventarme, que claro que hay días que digo, bueno, esto no sé, o sea, sí, yo tengo el paro y estoy agradecida porque tengo el paro, pero bueno, el paro a fin de cuentas es porque yo también he cotizado, pero bueno, el tema es que el paro no sirve porque, bueno, en el primer momento no estás totalmente desnudo,
pero cuando se acabe mi paro y yo sí estoy buscando trabajo, simplemente pensar, para este rango de personas que nos ha pillado esa situación a esta edad, sí. O sea, es súper difícil, o sea, y no, de momento, pues no oigo ninguna noticia, ni oigo ningún comentario al respecto. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro futuro laboral? ¿O qué vamos a hacer? Porque yo no tengo a mí no me da para vivir cuando se me acabe el paro. Entonces, decir, bueno... Qué difícil. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno. En fin, Laura, muchas gracias. Nada, pues gracias a vosotros. Y que todo acaba bien. Muchas Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Marina Cestao, buenos días. Buenos días, Carlas. Comentarios en redes sociales y correos electrónicos. Sí, Daniel Prados nos cuenta que hay 3 cosas importantes en la vida: la salud, la familia y el trabajo, y dice que las 3 tienen que estar en equilibrio para encontrarnos bien. Pero cuando el trabajo desequilibra las otras 2, dice que tenemos un problema gordo. Pedro del Campo dice que lleva en ERTE desde marzo. En septiembre le operaron y le quitaron un riñón y ahora está de baja. Dice que en noviembre no cobró, en diciembre cobró 860, luego cobró 600. Nadie le da respuestas desde Comisiones Obreras. Le dicen que para poner una demanda al SEPE tiene que pagar los notarios del abogado, que está de acuerdo, pero el problema es que no puede pagar ni siquiera ese dinero, ¿no? Ángel Valencia dice que hay que distinguir entre los que están en casa con COVID y los que están en casa por un contacto directo. Y Mauri dice que teletrabaja desde marzo, que la empresa no le paga ni la luz ni la conexión a internet y que ficha la jornada a distancia con un PDF que podría firmar cualquiera, y dice que no les han dado la opción voluntaria del teletrabajo a nadie. Tremendo todo, muy tremendo. Bueno, en fin, esta es la realidad que nos ha tocado. Marina, muchas gracias. A ti, hasta luego. Gracias y buenos días. Bueno, Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, gracias por estar ahí en Vitoria. Y hasta la próxima, Maricruz. Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros. Espero que todo sea más positivo dentro de poco. Esperemos tener una situación diferente, que hayamos terminado con la pandemia, que creo que es la clave fundamental para poder recuperar la economía también. Sí, totalmente. Y el trabajo. Gracias, Maricruz. Y hasta otra.